Hola, hoy vengo a contarte un nuevo caso de vulneración del derecho a habeas data. Mi nombre es María del Pilar Izquierdo, soy la directora ejecutiva de Protección Financiera Colombia SAS. Y hoy te voy a contar la historia de un cliente nuestro. Vamos a decir que nuestro cliente se llama José. José nos contrató en el año 2020 para que le hiciéramos una revisión de sus centrales de riesgo y pues pudiera regresar al sistema financiero. Revisamos data crédito, revisamos CIFIN y evidenciamos que tenía una obligación que podíamos trabajar. Hicimos todo el trámite que hacemos usualmente y para el año 2021 el señor quedó limpio en centrales de riesgo, pudo ir y hacer un par de créditos ante las entidades financieras y tenía su vida absolutamente normal. El año pasado, más o menos a mediados o finales del año pasado, José se comunica con nosotros y nos cuenta que fue a solicitar un nuevo crédito y le apareció un reporte negativo. Entonces se comunicó con nosotros a ver cómo le podíamos ayudar de nuevo. Cuando entramos a revisar data crédito no tenía ningún reporte negativo en esta central de información crediticia. Sin embargo, cuando fuimos a revisar CIFIN, evidenciamos que tenía un reporte negativo que les voy a compartir. Cuando entramos a revisar este reporte negativo nos dimos cuenta que era de esta entidad, que era absolutamente distinta al que habíamos trabajado inicialmente. Sin embargo, coincidía el número de obligación, el saldo que tenía en mora y la fecha en que fue creada esa obligación. Por este motivo, pues iniciamos un proceso en contra de esta nueva entidad, el cual fue resuelto por la Delegatura de Protección de Datos Personales hace poco, y yo quisiera compartirles la resolución porque es súper importante que ustedes sepan que no siempre que les dicen que deben, ustedes deben dinero. ¿Listo? Vamos a revisar con algo de detalle la resolución que fue emitida hace pocos días por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio de la Delegatura de Protección de Datos Personales. Y es la siguiente. La resolución fue emitida el 27 de julio del 2023. Corresponde a una solicitud que se hizo desde el 11 de octubre del 2022, como les decía, cuando él se dio cuenta por parte de una entidad financiera que le anunció que tenía este reporte negativo. Inmediatamente se puso en contacto con nosotros e iniciamos con el trámite. Contamos todos los sucesos, todo lo que había ocurrido, que no existía ningún vínculo comercial entre esta empresa y nuestro cliente. Y entonces se empieza por medio de la Delegatura de Protección de Datos Personales a hacer un detalle de la información que se está suministrando. Lo que hacen ellos en las denuncias es: uno, pues revisar lo que nosotros estamos exponiendo; dos, requieren a las operadores de información; y tres, toman una decisión basada, y a la contraparte, y al final pues emiten una resolución donde indican si realmente yo tengo razón o si hay alguna situación atípica. ¿Listo? Lo que indica la resolución, para no dar muchos detalles al respecto, pero esto es más o menos para que sepan todo lo que se está evidenciando, dice que el despacho observa un posible incumplimiento del deber establecido en el numeral 7 del artículo 8 de la ley 1266. Los invito a que revisemos esta ley porque ahí se contienen todos los detalles de cómo se deben trabajar nuestros datos personales ante los operadores de información crediticia. Y con ello se encuentran reunidos los requisitos para materializar el fenómeno de silencio positivo establecido en el artículo 7 de la ley 2157 del 2021, que fue adicionado al artículo 8 de la 1266. ¿Qué es lo que pasa? En esta ley 2157 del año 2021 se indicó, esta es la que comúnmente conocemos como la ley de borrón y cuenta nueva. Esta ley entra a modificar algunos artículos de la ley 1266 del año 2008. Y en este artículo específicamente, ¿qué dice? Que si la contraparte no contesta el derecho de petición en su momento, se considera una vulneración de los derechos, por lo tanto deben acceder al 100% de las pretensiones solicitadas. En este caso, esta entidad no contestó nunca la solicitud formal que se hizo, que hace parte del debido proceso cuando hacemos un requerimiento. ¿Listo? Por otra parte, pues al no haber contestado la solicitud, pues no digamos que han vulnerado los derechos como cliente, porque nosotros tenemos derecho a requerir todos los documentos que estén firmados a nombre de nosotros, ante las entidades,
a solicitar la autorización de tratamiento de datos personales, a solicitar la evidencia del envío de la guía y de la notificación de reporte negativo ante centrales de riesgo, pero esta entidad lo único que hizo fue entrar y reportar. No tenían autorización de datos personales, no hicieron el debido proceso para reportar, en fin, incumplieron todos los procesos que se deben llevar a cabo para cumplir pues como con lo que indica la ley para poder hacer un reporte negativo. En este orden de ideas, la ausencia de autorización previa y expresa otorgada por el titular de la información implica que los datos asociados al reclamante no pueden ser reportados ante ningún operador de información porque esa autorización previa y expresa es el núcleo esencial del derecho fundamental de habeas data. Si no hay autorización previa y expresa por parte del titular, pues no podrán ser usados los datos personales. Esto tiene que quedar súper claro. Para el caso que nos ocupa, el titular sostiene que la sociedad no demuestra el endoso del título o valor, que el instrumento asimismo no cuenta con una autorización previa y expresa. Y en esto hay una claridad muy simple, y es que ya teníamos un paz y salvo, ya teníamos una eliminación de reporte previo del presunto originador de esta obligación. Entonces, esta entidad no tenía por qué salir 1 o 2 años después a decir que no, que él sí debía, ¿sí? Aquí me queda a mí una duda y es súper importante que lo tengamos en cuenta, y es si estos originadores están vendiendo bases de datos y no títulos valores. Y ojo, porque cuando lo vemos desde el derecho, hay 2 maneras de cobrar: un título valor, o si yo no tengo un título valor, tendré que iniciar un proceso declarativo, pero yo no puedo simplemente salir a decir que el otro me debe dinero porque yo lo tengo en una base de datos con cédula, nombre y número de teléfono. Entonces, aquí también se hace un llamado como a los entes de control, como la Superintendencia de Industria y Comercio, como la Superintendencia Financiera, porque en este momento tenemos una cantidad de vulneración de derechos evidente en el sistema y no nos están controlando la situación. Entonces, también es un llamado como a las autoridades competentes para que hagan la revisión. En este caso, el despacho procedió a revisar el material probatorio y encuentra que esta empresa no aporta al plenario documento alguno que vincule al titular, ni tampoco el otorgamiento de la autorización previa y expresa para consultar el reporte. De hecho, no tienen vínculo con el reclamante y ellos mismos lo afirman, porque ellos sí le contestan al proceso cuando dentro del proceso los requieren, y ellos dicen: nosotros no tenemos ninguna relación con este señor José. ¿Listo? Considera que se están vulnerando los numerales 1 y 5 del artículo 8 de la ley 1266 del año 2008. Después de un ejercicio muy detallado, se evidencia lo que ya habíamos evidenciado desde un principio. Realmente el reporte siempre estuvo en CIFIN, nunca estuvo en Data Crédito. En Data Crédito Experian no hubo ningún reporte negativo. Entonces, así las cosas, y con base en las razones expuestas, el despacho encontró procedente impartir una orden encaminada a eliminar la información negativa. Entonces, miren lo que ocurrió aquí. Se les hizo el reclamo directo y no contestaron, ¿cierto? No dieron una respuesta ni positiva, ni negativa, ni de ningún tipo. Cuando iniciamos el proceso de denuncia por protección de datos personales, la delegatura los requiere y ahí ellos contestan que ellos no tienen ninguna relación con el cliente. Aún así, tuvieron que esperar hasta julio del 2023 con el reporte negativo evidente en centrales de riesgo para que fuera la misma delegatura la que les ordenara eliminar la información negativa. Entonces les dan 5 días hábiles tanto para que eliminen la información que existe, positiva, negativa y de cualquier tipo, porque ellos no tienen la autorización previa y expresa, como para que le respondan al cliente, a José, para que dentro del término de 5 días hábiles procedan a dar respuesta a la petición. Y es que una de las reglas que también tienen las empresas es que deben contestar un derecho de petición. Tienen 15 días hábiles, prorrogables 8 días más en caso de que así se requiera, y eso está dentro de los términos de ley, pero hay que contestar. Si contestan positivo, negativo, afirman, no afirman, eso ya es una decisión muy personal, pero la respuesta no se puede obviar porque ahí entramos a vulnerar
pues también el tema del derecho de petición. Entonces, pues quería ponerles en evidencia este tipo de casos. Por favor, no se queden ustedes con lo que les dicen las empresas. Particularmente esta empresa los llama, les dice estoy en la puerta de su casa, voy a tocar la puerta, voy a embargarle todo. Tienen una forma de cobro horrible, los asesores de allá son un poquito agresivos con las personas y pues como se puede evidenciar, por lo menos el 100% de las resoluciones que hemos obtenido de esta empresa han sido positivas hacia nuestros clientes. Nunca se ha podido demostrar que esta empresa evidentemente haya adquirido en proceso de compraventa una obligación a un banco o a una entidad originadora. Entonces es súper importante que ustedes también se prevengan de este tipo de casos. Nosotros estamos para ayudarles. Ya saben, nuestro único número de contacto es 305-899-2717. Si tienen dudas, inquietudes, quieren hacer una revisión más detallada de cada uno de sus casos, estamos para servirles. Que estén muy bien. Chao.